el mundo digital, el mundo de la teología y el mundo de la poesía. Entonces estamos aquí junto a un joven que es profesional en diseño gráfico, también que ha entrado en este mar del mercado digital, pero también el mundo, en los terrenos de la teología y de la poesía. Ojalá al final de su presentación nos pueda regalar, aunque sea una pequeñita poesía, a nosotros que estamos aquí con deseo de escucharle y compartir con él de su vida. Marcos ha estudiado diferentes cosas. Él estudió diseño gráfico en la universidad, perdón, en la perdón. Primero vamos de arriba hacia abajo porque ha tenido tanto nuestro querido que vamos con las licenciaturas primero. Quería empezar con la maestría, pero no, vamos de abajo para arriba. En la Universidad Latina de Panamá tuvo su licenciatura en animación digital. Después en la Universidad Pontificia Javeriana tuvo la licenciatura en teología y estudios teológicos, y es entonces cuando llega a obtener la maestría en creación literatura en la Universidad Internacional de Valencia. Este es Marco, que en su experiencia ha tenido experiencia como diseñador gráfico, como creativo digital, como diseñador gráfico no solamente en una empresa, sino en tres, como Radio María Panamá, Club Activo 2030 en Panamá, y en su propia empresa que él ha creado desde el 2015, donde hace desarrollo de páginas web, de diseños gráficos y de el social media. Este es el joven que por delante tiene un futuro prometedor, y lo bonito de esto es de que lo hace caminando paralelo con la teología, para no solamente utilizarlo para las cuestiones de mercader y administración de las empresas privadas, sino también para llevar el evangelio a los más necesitados. Marcos, buenas noches, un gusto grandísimo. Voy a dejarte con esta bella gente que quiere aprender de ti, y regresamos en unos minutos para unas preguntas y respuestas y aprender mucho de ti. Querido Lalo, gracias. Gracias a todos los que se conectan, a los que están aquí en el Zoom y los que están en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Como ya he dicho Lalo, mi nombre es Marcos Salas. Como he dicho, soy de Panamá y actualmente vivo en Colombia. Y nada, para mí es un gusto frontera entre lo teológico, lo pastoral y todo este mundo, este continente digital en el que muchos de nosotros habitamos y vivimos, y que además la pandemia ha puesto sobre todo en evidencia de la necesidad, justamente, y por eso ponía esa palabra, conversiones, la necesidad de convertirnos para poder entender y comprender de qué va la situación en el continente digital, de qué trata, cómo podemos nosotros ahí anunciar la buena noticia. Y justamente en el marco también de otra gran conversión que el Papa Francisco nos ha propuesto como iglesia, y es la conversión pastoral, ¿no? Cómo convertirnos en esta clave pastoral y al mismo tiempo en esta clave del continente digital, para allí poder anunciar la buena noticia de Jesús. Entonces, una vez más, mil gracias a ustedes que comparten conmigo este espacio. Gracias por la invitación. Gracias por confiar en mí como joven dentro de la iglesia. Para mí también es un honor que han confiado en mí para compartir con ustedes estas intuiciones que tienen un poco de todo, ¿no? De lo teológico, de lo pastoral y también de lo técnico. Entonces, les comparto brevemente, porque no quisiera extenderme tanto en una explicación mía, sino más bien dejarles algunas pistas y luego tal vez echar a andar un diálogo sobre por dónde puede ir la cosa, ¿no? ¿Cuáles son las conversiones necesarias? Voy a mencionar 4 que creo yo sobre conversiones necesarias, pero antes me interesa un poco definir el tema de Internet, o sea, ¿por qué es importante hablar de Internet no en términos, vamos, de suposiciones, sino en términos muy claros? Lo ha definido Benedicto XVI, lo ha definido Antonio Spadaro, que es el jesuita, que ha escrito un libro enorme que recomiendo, Cyberteología, donde también conecta un poco lo teológico, y Siskia Valladares, que es conocida como la monja tuitera y que ha tenido también una larga experiencia en el continente digital. 3 definiciones que me parecen importantes como para abordar este tema.
El primero, la primera edición de Benedicto XVI dice así: el ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. Y aquí se da una cosa súper clara, no es un mundo paralelo. No es yo tengo esta vida no virtual, no digital, y tengo otra en lo virtual y en lo digital. No, es una realidad cotidiana, es decir, se mezcla y se entreteje entre lo que hacemos diariamente, y por tanto ya eso debería ayudarnos a nosotros a cambiar un poco el chip de cómo evangelizar allí. Es decir, forma parte de la realidad cotidiana de la gente. Y en este tiempo de pandemia, pues todavía muchísimo más queda eso en evidencia. Hoy por hoy estamos por Zoom conectados y estamos por Facebook conectados como algo cotidiano, como bueno, ya llevamos un par de meses en este tiempo tan interesante y ya se vuelve algo cotidiano. Incluso ya se está hablando de la psicología del Zoom estrés, ¿no? A propósito de la gente que ha tenido tanto tiempo con muchas reuniones por Zoom, por poner un ejemplo. Antonio Espadaro lo define también de esta manera: la red no es un instrumento de evangelización, y me parece que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. No es un instrumento de evangelización, es un ambiente que habitar. Y en mis años de experiencia en este mundo digital, me he dado cuenta que los grandes errores que hemos cometido como iglesia a la hora de evangelizar es creer que Internet es un instrumento de evangelización y no un espacio en el que habitamos, en el que estamos, tal cual como puede ser la liturgia, tal cual como puede ser el encuentro de catequistas, tal cual como puede ser la primera comunión, tal cual, bueno, en fin, todos los espacios pastorales que tenemos en una parroquia, pues el continente digital es un espacio más, no es un medio, ¿no? Vamos a usar internet para llegar a más gente, no. Allí hay que habitar como iglesia, allí hay que habitar como agentes de pastoral, allí hay que habitar como discípulos y discípulas de Jesús. Si logramos esa pequeñísima conversión, ya estaríamos ganando bastante terreno en lo que a mí respecta. Y finalmente, si es que Valladares va a decir: Internet es un espacio en donde lo que más vale es el testimonio. La red social es como el ágora o la plaza de antaño donde la gente comparte y dialoga. Por tanto, Internet como ese espacio en el que tenemos que habitar justamente para saber qué está compartiendo la gente y qué está dialogando la gente de hoy. Los jóvenes de hoy, los católicos de hoy, ¿de qué dialogan? ¿Qué comparten? ¿Por dónde van las intuiciones de hoy? ¿Qué es lo que se conoce en el continente? ¿Qué es lo trending, no? ¿Qué es lo que está ahorita de moda? De pronto no para copiarlo o no para entrar en esa dinámica de ponernos de moda, sino para ir intuyendo cuáles son las búsquedas de la gente que habita este continente digital. Y justamente por eso Benedicto XVI va a decir que las redes sociales se alimentan de las aspiraciones radicadas en el corazón del hombre. Y por eso estar en el continente digital, estar en redes sociales es súper importante, justamente porque allí nosotros tenemos una buena noticia que anunciar. Porque si las redes sociales se alimentan de estas aspiraciones que están en lo profundo del corazón, pues ¿a qué responde el Evangelio? Pues nada más y nada menos que justamente a estas aspiraciones. Antonio Espadaro dice que justamente el Evangelio responde a las preguntas fundamentales. Y esas son las preguntas a las que nosotros como cristianos podemos darle respuestas en el continente digital. Entonces, habiendo precisado un poco la terminología, ¿a qué me refiero cuando digo internet o red social? Me refiero a esto, ¿no? Es un lugar al que hay que habitar, no es un instrumento, allí es donde la gente está, dialoga, comparte, discute, se pelea, porque eso también pasa en el continente digital. Y bueno, teniendo ese panorama claro, habrá que hacernos la primera pregunta. Bueno, ahora, sabiendo que Internet es este lugar, es esta plaza, es este espacio, no es un instrumento para evangelizar, sino un lugar en el que estar, ¿qué cosas tendría que cambiar la iglesia? ¿Qué cosas tendríamos que cambiar nosotros a la hora de intentar hacer evangelización en redes sociales? Y yo creo que hay que cambiar bastante. Hay que precisar algunas cosas de una mejor manera. Yo propongo al menos cuatro conversiones que me parecen urgentes que hay que hacer a la hora de estar en el continente digital. La primera conversión que tendremos que hacer es pasar de una pastoral, de una teología y de una evangelización de respuestas a una evangelización de preguntas.
La gente no viene a nuestros espacios a encontrar respuestas que pueden buscar en Google. Ahí ponen en Google quién es el Pactual, resumen de la Fratelli Tutti. Encuentran todo, ya está todo en Internet, ya está todo en Google. ¿Qué nosotros podemos aportar distinto a lo que los demás encuentran? Preguntas. Esto me parece muy importante. El discernimiento espiritual, que significa reconocer entre tantas respuestas que hoy recibimos, cuáles son las preguntas importantes, las verdaderas y fundamentales, ¿no? Y esto exige un trabajo profundo. ¿Por qué un joven, por poner un ejemplo, vendría a nuestros espacios de evangelización digital si puede encontrar las respuestas en YouTube, si ni siquiera vinieron de nosotros? Entonces, habrá que escuchar cuáles son las preguntas esenciales y fundamentales que se está haciendo la gente con la que queremos dialogar. ¿Para qué? Justamente para que nuestro espacio sea ese espacio de responder esas preguntas fundamentales y esenciales, ¿no? No vienen a la Iglesia Católica a saber, no sé, cuál es la situación política global, social del mundo. Para eso está todos los portales de noticias. Pero aquí, en los espacios de la Iglesia digital, ojalá encontraran respuestas para las preguntas más fundamentales: sentido de la vida, cómo afrontar este tiempo de crisis, cómo superar las tensiones, cómo superar las incoherencias internas, cómo superar la soledad, cómo crecer espiritualmente. Todas esas cosas deberíamos estar respondiéndolas nosotros, porque tenemos la fuerza del Evangelio. Pero lastimosamente, y lo ha dicho el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, la Iglesia está muy acostumbrada a responder preguntas que nadie se está haciendo. Y eso es un pecado de los teólogos, es un pecado de los catequistas, es un pecado de los párrocos, es un pecado de los obispos, responder preguntas que la gente no se está haciendo. Y por eso en muchos espacios hemos perdido relevancia como iglesia, porque estamos hablando de cosas que la gente no está hablando y no se está preguntando. ¿Cómo podemos responder hoy a esas preguntas que se van mostrando en las búsquedas de las que están y que habitan las redes sociales, ¿no? Todo este tema que ha salido ahora con la soledad, con la pandemia, con estar encerrados con la gente, con la familia, todo lo que ha ocurrido allí, tendríamos que haber tenido una voz desde el principio para decir: te acompañamos, aquí estamos. ¿Y desde dónde te acompañamos? Pues del Evangelio y desde ahí. ¿Cómo acompañamos desde ahí? Me parece que esa es la primera conversión, pasar de esa idea de que nosotros tenemos todas las respuestas y damos respuestas automáticas y empezar a escuchar a la gente, para poder responder a sus preguntas más fundamentales, más verdaderas, más esenciales. La segunda conversión es pasar de una pastoral evangelizadora digital, del contenido, y enfocarnos en la gente. Me he encontrado con mucha gente que me pide asesoría, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué tipo de contenidos? Y tal, y tal. Y yo le digo: espérate, súper importante el contenido, es súper importante que sea bonito y que tenga una muy buena estética, pero creo que lo primero es la gente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado en la iglesia a que la gente nos escuche, ¿no? Sale el obispo, sale el párroco, sale el predicador, y venimos de una cultura que nos escucha o que nos venía escuchando. Y tenemos que superar, va a decir Monseñor Cheli, tendremos que superar el modelo del púlpito y de la asamblea que escucha por el respeto a nuestra posición. Ahora estamos obligados a expresarnos nosotros mismos de modo que involucremos y convenzamos a los otros, que a su vez comparten nuestras ideas con sus amigos, con sus followers, etcétera, etcétera. Es decir, en este tiempo, los grandes contenidos de la fe, que hasta hace un tiempo eran inamovibles, hoy son susceptibles de críticas. Hoy son susceptibles de que alguien te salga y te diga: pero en el documento tal, pero en este lugar tal, pero el obispo tal no hace. Entonces uno se queda como frío. Bueno, pero ¿y entonces qué es lo importante? Pues lo importante son la gente, son las personas. No sigamos construyendo una evangelización que cree que nos van a escuchar porque somos la iglesia, o porque somos católicos, o porque somos predicadores, o porque estudiamos teología. No, no, no. En el continente digital la gente escucha lo que quiere. ¿Cómo podemos nosotros desde ahí empezar a enfocarnos en la gente? ¿Quién es la gente que hoy necesita ayuda? ¿Quién es la gente que hoy necesita que se la acompañe?
¿Cuáles son las preguntas que la gente se está haciendo? De tal manera que nosotros, haciendo el discernimiento, por supuesto, vayamos, ¿no?, contrastando lo que creemos nosotros debemos hacer y con lo que va pasando también en el continente digital y esas preguntas que van surgiendo allí. Pero a veces, justamente, que nos ha pasado en la realidad presencial, hemos creado unos grandes contenidos, dice el Papa Francisco. Tenemos un gran proyecto de pastoral que cuando es publicado a la semana ya no sirve, ya no es vigente. ¿Por qué? Porque las cosas siguen cambiando, siguen avanzando, aparecen nuevas preguntas. Entonces, es estar con la gente, tal cual como Jesús, rodearse de la gente. Aunque no crean como nosotros, aunque no piensen como nosotros, e incluso aunque no sean católicos. ¿Para qué? Para descubrir la fuerza del Evangelio en medio de esas situaciones. Pasar de esa idea de que nos van a escuchar porque somos la iglesia a una actitud más humilde y empezar a contagiar poco a poco a la gente de que de verdad la buena noticia de Jesús nos enciende el corazón y sin ella no vivimos. Tercera conversión, justamente, es la conversión de esta transmisión de contenidos al testimonio. Una de las cosas que pues el Papa lo ha mencionado y muchos otros han investigado en este tiempo de pandemia es que justo empezando la pandemia caímos en exactamente lo mismo, ¿no? Empezar a transmitir un montón de cosas y entonces uno estaba en la casa y tenía a las 8 de la mañana el rosario, a las 10 de la mañana la misa, a las 10:30 la adoración al Santísimo, a las 12 el grupo, y entonces empezamos a todas las parroquias y todas las comunidades y todos los sacerdotes publicando misas, tenías 90 misas para ver español, inglés, francés, chino, mandarín, lo que tú quisieras. Y yo dije, espérate, que es importante, por supuesto, pero una comprensión importante que tenemos que hacer ya, que es urgente, es dejar de transmitir contenidos. El Papa Francisco va a decir, la evangelización digital no es mandar estampitas religiosas, es mostrarnos a nosotros con testimonio. ¿Por qué? Porque la lógica de las redes sociales nos hace comprender mejor que antes que el contenido compartido está siempre ese contenido que se comparte ligado a la persona que lo comparte. Pero eso es lo que muy pocas veces se ve, ¿no? Se comparte algo, pero nadie sabe quién está detrás de eso, quiénes conforman ese espacio, quiénes acompañan ese espacio. No hay, de hecho, ninguna información que en las redes sociales sea neutra. ¿Por qué? Porque el hombre que publica, la mujer que publica algo en redes sociales, siempre se involucra con aquello que publica y que comunica. Y es muy, muy interesante, sobre todo en los temas de polarización política, por ejemplo, ¿no? Alguien publica un mensaje tal y ya de una vez, en vez de atacar al argumento o a la propuesta de la persona, atacan a la persona directamente. No, tú eres esto, tú eres lo otro. Y pasa mucho en redes sociales. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de espacios en el continente digital, lo que publicas te identifica a ti mismo. De hecho, hay mucha gente que en sus biografías de las redes sociales pone los comentarios que dejo aquí presente no tienen relación con las empresas con las que trabajo. Claro, porque se han encontrado un montón de problemas, ¿no? Te toca también decir eso, ¿no? Lo que publico aquí no tiene nada que ver con mi trabajo, como para que la gente haga esas distinciones. Bueno, ¿qué quiero decir aquí? Que tenemos que empezar a mostrarnos quiénes somos, quiénes están detrás, cuál es nuestro testimonio, contar lo que nos ha costado. Un día publicar un video diciendo nos ha costado confiar en Dios, ¿por qué no? Nos ha costado creer en Dios, ¿por qué no? Porque al menos a mí me ha pasado en este tiempo de pandemia, pero no, seguimos transmitiendo y publicando fotos, imágenes y frases. Y yo digo, bueno, ¿y el rostro de la gente dónde está? Que la gente de nuestra comunidad grabó un video diciendo, ánimo, estamos aquí, te acompañamos, o oye, nos ha pasado esto, oye, nos ha costado esto. Súper importante. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas que han hecho filósofos, como por ejemplo Byung-Chul Han, es que en redes sociales casi que todo es máscara, ¿no? No se puede decir que al 100%, pero en muchas cosas hay máscara. Entonces está el influenciador que siempre se pone sonriendo, estoy en la playa, la estoy pasando bien, y esto. Yo digo, bueno, pero ¿cuándo nos podemos mostrar también en momentos difíciles? Cuando no la estamos pasando bien, cuando la fe en Jesús se nos quebranta un poco. Yo creo que ese testimonio es necesario, porque los católicos no somos extraterrestres, ni somos superhumanos, somos igual que el resto de la gente del mundo, con la única diferencia que hemos creído que en Jesús encontramos el camino para vivir plenamente. Pero eso no nos deja exentos de crisis, ni nos deja exentos de lágrimas, etc. Entonces, empezar a hacer esa conversión de dejar de transmitir contenidos
así a lo loco y empezar a poner un acento muy importante en el testimonio. Que la gente que entra a nuestras redes sociales, a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube, vea quiénes somos. Nos mostramos cuál somos. Y créanme, se lo digo por experiencia, es una cosa que la gente valora mucho y agradece mucho. Porque tenemos la mala costumbre en la iglesia de mostrarnos como superhumanos, que en verdad no somos, y que esta pandemia también nos ha mostrado que en efecto no somos. Somos frágiles, también tenemos crisis, también tenemos debilidades. Y finalmente, para cerrar y dar el paso al diálogo, esta misma conversión puesta en otro acento, ¿no? Pasar de la propaganda a la proximidad. La iglesia en la red está llamada a no a una emisión de contenidos religiosos, sino un compartir el evangelio. Y compartir el evangelio significa que yo dialogo con el otro, lo comparto con el otro. No es publico esta imagen y hoy es la fiesta de no sé qué y ya. No, por eso tantos marqueteros, tanta gente especialista en el continente digital dicen, oye, en tus publicaciones haz preguntas para que la gente ponga algo en los comentarios. ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Y qué sientes tú de esto? ¿Y qué te parece esto? ¿Qué te llamó la atención de esto? Justamente porque tenemos que pasar de la propaganda, que solo deja contenido ahí puesto, a la proximidad. ¿Cómo nos podemos acercar a quienes son nuestros interlocutores en los espacios digitales? Finalmente, para cerrar esta parte, una tarea que me parece tenemos pendientes, a propósito, aquí hago un paréntesis, el Papa Francisco es un conocedor de la parábola del buen samaritano y la ha usado varias veces y en varias ocasiones. La acaba de retomar de nuevo para su encíclica Fratelli Tutti, acaba de hablar de nuevo sobre el buen samaritano, pero también en el 2014, cuando escribió su mensaje para las mundiales de las comunicaciones sociales, también retomó la imagen del buen samaritano, lo cual nos dice o nos indica que tenemos que pasar también a una cultura samaritana, como dicen algunos que ya han venido trabajando la Fratelli Tutti. Una tarea pendiente, en palabras del Papa Francisco. No basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. La neutralidad de los medios de comunicación es aparente. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. Y a veces en esto tenemos miedo, ¿no? De mostrarnos a nosotros mismos. Esto es lo que somos. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales. Pues esto es una tarea que tenemos pendiente. Esto ya no es una conversión, sino una tarea que les dejo a ustedes. ¿Cómo pasamos de esa lejanía a ponernos a nosotros en juego, allí donde la gente está, allí donde la gente dialoga? De tal manera que el mensaje del Evangelio, el testimonio cristiano, alcance las periferias existenciales de quienes están ahí en las redes sociales y que también tienen sus crisis, sus preguntas, sus dudas, sus incoherencias, y ahí podríamos estar haciendo un gran bien si es que logramos comunicar la fuerza del Evangelio de un Jesús que es capaz siempre de acercarse al otro, de preguntarle al otro, de acompañar al otro. Pues nada, retomo entonces. Estas son las 4 conversiones que yo creo que tenemos que hacer para que nuestra evangelización en el continente digital sea más coherente con el Evangelio. Pasar de una pastoral de la respuesta a una pastoral de la pregunta, pasar de una pastoral del contenido a una pastoral de las personas, pasar de una pastoral de la transmisión a una pastoral del testimonio, y por último, pasar de una pastoral de propaganda a una pastoral de la proximidad. Pues nada, hasta aquí era como un poco el brief de lo que quería compartir en un inicio para echar a andar ya luego un diálogo con Lalo y con las preguntas que ustedes tengan. Yo creo que
Hoy quisiera sobre todo hablar de mi experiencia, cosas como más prácticas y técnicas, pero bueno, quería enmarcar la reflexión un poco en esto que es un poquito más teórico, digamos. Entonces, nada, aquí estoy. Gracias, Marco. Claro, con todo este buen eh, preámbulo que nos has explicado de estas cuatro conversiones que nos habla en el continente que le llamas en el continente digital, que creo que está bien denominado porque abarca gran territorio. Eh, Tú nos expresas esto y sí, creo que yo como las más personas que estamos escuchando, surge la preguntita ahí en que tú que tienes la experiencia ya de varios años de navegar en este mar digital, ¿cuál ha sido una de las áreas que tú sientes que ha sido más retadoras, que te ha costado más para en todo este proceso, en estas cuatro conversiones que hablas? ¿Cuál ha sido el reto más fuerte o los retos más fuertes que has tenido tú en tu experiencia ya personal? Mira, querido, yo creo que lo que es más difícil, y cada vez me doy cuenta, lo percibo más, es el tema de lograr el diálogo y la proximidad de la que habla el Papa Francisco. Porque la velocidad en la que anda el mundo digital, las redes sociales, es muy rápida. Lo que es tendencia a las 8 de la mañana, ya a las 8:15 no es tendencia. Entonces, el espacio digital me parece que no es siempre, las redes sociales no son siempre el mejor lugar para propiciar un diálogo. Eh, por poner ejemplos, ¿no? Preguntas de teología o preguntas de espiritualidad o preguntas por la renovación de la iglesia o preguntas del Papa Francisco. En 140 caracteres te queda muy difícil explicar todo un bagaje, todas unas fundamentaciones que hay detrás. Entonces, el primer reto que yo he encontrado es cómo hago para que las personas que están allí, que me hacen preguntas, puedan ser atendidas con el tiempo que se necesita, ¿no? Pero, y con la atención que se necesita, ¿no? Porque yo puedo estar respondiéndole mientras voy camino a mi trabajo, mientras estoy en el metro, mientras estoy comiendo un helado, y no le estoy prestando la atención a su pregunta, ¿no? O justamente por esta limitación del tiempo, porque sabemos que, por ejemplo, Twitter tiene esta limitación de los caracteres, Facebook también, Instagram ya incluyó notas de voz, también tiene una limitación de 1 minuto. Entonces, explicarlo todo en concreto es muy complejo cuando se tratan de preguntas que llevan mucho más tiempo. Entonces, yo creo que el primer reto que yo me he encontrado es cómo hago para que la gente que está allí, que tiene sus preguntas, pueda ser escuchada de verdad y atendida con todo el tiempo que se requiere para que su pregunta sea bien respondida, ¿no? Porque si no, termino yo diciendo cosas muy rápidas, muy claves y la gente puede que se confunda más, haga con 10 más preguntas. Entonces creo que eso, ¿no? El tema de la proximidad es para mí el reto que yo todavía hoy sigo percibiendo justamente porque todo en las redes sociales es limitado, es rápido, tienes que ser súper conciso, súper concreto. Entonces ahí encuentro un doble reto, ¿no? Cómo atenderlas con el tiempo necesario y al mismo tiempo como yo, como teólogo, como evangelizador, puedo sintetizar mejor todo el bagaje, ¿no? Que hay en contenidos de la fe, ¿no? Eso es lo que te diría. Y ahora, Marco, en el sentido positivo, ¿cuál ha sido la máxima experiencia que te ha gratificado más en todo este ramaje de digital, que te ha dado satisfacción total con el rango de evangelización, por supuesto? Yo creo que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de acompañar a otros que están en otras latitudes, que están en otros contextos. Yo creo que eso ha sido lo más rico de este tiempo y hablo sobre todo de este último tiempo, de este último año, donde todo esto se ha puesto como en mayor evidencia. El tema de poder estar conectado con alguien que está en Irán, por ejemplo, tengo una experiencia con una venezolana que está en Irán y eso ha sido precioso, poder acompañarla, poder ayudarla, que desde allá pueda sostener todavía su fe, mandarle libros digitales, artículos. Eso me parece que es lo más bonito, que en el continente digital no hay fronteras
Y nosotros en la presencialidad tenemos tantas limitaciones, ¿no? Que si traer a este predicador cuesta tanto, o si esto y el viaje y la cosa, pero la digitalidad del continente digital nos permite estar cerca, en apariencia, ¿no? Digamos, muy fácilmente, ¿no? Te creas un link, entras un Zoom, entras aquí, un correo. Entonces la experiencia más positiva que yo tengo es poder conectarme con gente que no está cerca de mí, que está en otro país, que está en otro continente, y en esa distancia poder acompañarlas y poder también dejarme acompañar por ellos. Entonces, creo que la experiencia más bonita es que el continente digital me ha enseñado qué significa ser o qué significa la catolicidad, ¿no? Ahí sí, en el continente digital no hay fronteras, no hay, o sea, no hay esas cosas tan rígidas que tendríamos en la presencialidad, ¿no? Y eso para mí es una ventaja increíble. Marco, ¿cómo hacer o porque puede haber, también están los peligros de entrar en este mar o en este continente o en este ramaje digital? Existen también los peligros que nos puede llevar un poquito y que creo que la experiencia un poquito que están teniendo las parroquias y las diócesis ahora con la reapertura de volver a tener eucaristías y todos en las iglesias, pero llegar a que bueno, mi conformidad de quedarme ya en el sofá o con el teléfono y vivir una fe solamente digital. ¿Cómo poder lograr de poder encontrar ese balance en esas dos cosas? Mira, yo creo que justamente por eso una de las conversiones tenía que ver con este tema del testimonio. Una cosa que tenemos que empezar a decir cada vez más en nuestras redes sociales es que para nosotros el encuentro con el otro es fundamental. La vocación cristiana sobre todo es una vocación a la comunión. La Trinidad, que es comunión en la diversidad, y la Iglesia, que es comunión también en la diversidad. Entonces yo creo que hay que acentuar cada vez más eso, y no sé, pero siento que el tema de las misas online y todo eso, en algunos casos ha venido a reforzar no justamente la comunión, sino todo lo opuesto. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucha atención nosotros para propiciar, para que nuestro mensaje sea claro. O sea, lo que deseamos es que ustedes estén aquí en la presencialidad juntos con nosotros celebrando la Eucaristía. Lo que deseamos es que este tiempo acabe para poder encontrarnos de nuevo y orar juntos en la presencialidad, por supuesto, porque nuestra llamada es a la comunión. Pero creo que ni una se pelea con la otra. Creo que eso es más importante, sino que se nutren una a otra. Creo que las experiencias de las pastorales y de las diferentes parroquias en este tiempo nos va a enseñar que es posible que la gente se pueda reunir a orar con el Evangelio o la reunión de catequesis por Zoom y luego poder verse presencial para otra cosa. Es posible. O mezclar lo digital con lo presencial. También creo que este momento nos ha abierto a la posibilidad, no tanto de decir lo digital es más importante o lo presencial es más importante, sino que creo que este tiempo, como signo de los tiempos, nos está diciendo ambas cosas son súper importantes. Ambas cosas son súper importantes. Yo creo que hay que acentuarlo, o sea, y hay que decirlo, no hay que tomar eso como sí, la gente ya lo sabe, no, hay que decirlo, Lalo. Yo creo que es importante que los predicadores, los evangelizadores, digamos justamente que nuestra llamada es esa, la comunión, el encuentro con el otro. Sin eso no somos cristianos. Entonces hay que decirlo, hay que acentuarlo en las homilías, en las predicaciones, en los encuentros, decir, epa, lo cristiano es que nos encontremos. Por ahora lo hacemos de esta manera, pero soñamos con poder encontrarnos cuerpo a cuerpo, cara a cara, abrazarnos, porque de eso se trata también la vida cristiana. Y para eso tenemos como centro de la fe la Eucaristía, que es nada más y nada menos que ese encuentro de comunión entre los hermanos. Entonces yo creo que eso es importante acentuarlo y decirlo de tal manera que no se crea que una cosa suplanta a otra, sino que se entretejen, se conectan, se entrelazan, se ayudan una a otra mutuamente, por supuesto. Marco, tengo dos preguntas antes de entrar el micrófono a cualquier otro de los participantes de este masterclass que tenemos hoy. Una es, y ha sido un poco mi experiencia, y es referido cuando tú dices que ocupamos una conversión de evangelización de preguntas fundamentales de la vida.
pero también hay como por otro lado una onda. Siento yo que por un lado la gente que ha estudiado un poquito, que tiene cierta formación, inclusive hasta teológica, entiende muy bien esa perspectiva y empieza a educarse, a crear preguntas de su entorno y de todo aquello que le rodea con respecto a su propia vida. Pero la gran mayoría de gente bien sencilla, de gente que apenas es durante este año, digamos, apenas ha empezado a aprender a navegar en este ámbito y apenas es que pueden utilizar el Facebook y ahora aprendieron a usar el Zoom casi porque les obligamos a hacerlo porque tenemos que hacer reuniones y un montón de cosas, pero que utilizan más todo esto como lo que tú decías para mandar las estampitas, las oraciones, para que recen por esto, recen por el otro. Y tú sabes muy bien como yo que la mayoría es para una espiritualidad, entre comillas, como de sanación, de buscar aquel padrecito o aquel predicador que dé una prédica, algo como para que me tranquilice mi parte, que me siento como aquel Alka-Seltzer que se levanta y hace efervescencia y después se baja, pero no para llevar a la persona a preguntar, a cuestionar. En el programa que yo tengo, que es de preguntas y respuestas, no me hace, cuesta a veces que cuando no hay preguntas tengo que mandar el mensaje, manden sus preguntas, y las preguntas siempre a veces son preguntas muy, muy básicas, no entran a preguntas profundas. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que la gente de abajo, de la base completamente del pueblo sencillo de Dios, pueda llegar a utilizar esto, pero con esta forma de tú decir, de preguntarse por las cosas fundamentales de la vida? Yo creo que esto ya ni siquiera tiene que ver con lo digital, sino con una formación teológica. Querido Lalo, yo creo que le hemos enseñado a la gente que la fe no tiene preguntas. Y la gente está feliz con no tener preguntas. Y la gente cree que un signo de fe es nunca dudar. Y la gente dice, no, yo no dudo, yo confío en el Señor y el Señor está conmigo y está ahí. Y entre esas mi madre, que la amo con locura, ella no tiene preguntas. Pero creo que hay que entrar en un proceso de reevangelización, dirán algunos. En el último documento que sacó el Vaticano a propósito de las parroquias evangelizadoras, hablan de una pre-evangelización, o sea, una evangelización anterior a la propia evangelización. Y yo creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con que hemos enseñado en nuestros espacios de pastoral y catequesis que la fe no tiene preguntas. Y eso, desde Fides et Ratio de Juan Pablo II, está mandado a guardar. La fe tiene preguntas. Y entonces yo creo que hay que iniciar con la gente, todos juntos, un proceso de deconstrucción y de empezar a creer y confiar en que la fe tiene preguntas, que la gente, incluso ayudarlas, ¿no? Con estas preguntas generadoras de las que habla también la psicología, ¿no? Oye, ¿te has preguntado tal cosa? Y de pronto la gente dice, oye, nunca me lo he preguntado. Claro, no se lo ha preguntado nunca porque cree que ya, o sea, ya la fe es no dudar. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer ese proceso incluso dialéctico, ¿no? De ayudar a que la gente se haga preguntas, ¿no? Oye, ¿y qué te llama la atención de esta actitud de Jesús en el Evangelio? Hoy no te has puesto a pensar que tal vez Jesús estaba queriendo decir esto y la gente dice, oh, no me lo había puesto, o sea, no lo había visto así. Entonces yo creo que dos cosas fundamentales para responder tu pregunta. Primero, iniciar un proceso de reevangelización donde la gente sienta que está bien que tenga dudas. Porque la gente a veces tiene miedo a dudar. A veces la gente no duda porque cree que eso es signo de una fe robusta. No, las dudas son signo de una fe robusta. Entonces, acompañar a la gente a que se pueda hacer preguntas, ayudarles a que sepan que eso no está mal, que eso está bien, que hay que pasar de una fe, diría Benedicto XVI, una fe de tradición a una fe de convicción. Y la única forma de hacer eso es dudando de la fe, dudando de lo que se cree. ¿Para qué? Para luego poder decir, ah, mira, luego que he dudado, ya he encontrado una respuesta. Y lo segundo, ayudarlas. Ayudarlas a que la gente se haga preguntas, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué tal si te preguntas esto? Casi como una tarea mistagógica, ¿no? Ayudar al otro a que entre en esta dinámica de las preguntas. Y lo tercero, miremos el modelo de Jesús, que todo el tiempo pregunta. Al ciego le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Como si no se hubiera dado cuenta que el man estaba ciego. Claro que sabía que estaba ciego, pero a Jesús le gusta preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces creo que también hay que empezar a presentar a un Jesús que siempre pregunta, de tal manera que el modelo de Jesús nos inspire a nosotros a que también hagamos preguntas, ¿no? Y la pregunta fundamental que hace en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Es una pregunta también de Jesús. Entonces es importante poner al modelo, que es el modelo del cristianismo, Jesús de Nazaret, como un maestro que pregunta. Gracias, Marco. Tenemos una pregunta de la audiencia que fue mandada por Facebook. Dice, si yo tuviera la idea de evangelizar en las redes sociales, pero yo soy una persona que participa activamente en una parroquia, ¿tendría que estar informando o diciendo de que a la parroquia que voy a hacer eso, o prefiero no mencionar la parroquia en la cual yo participo activamente? Yo tengo la respuesta, pero la pregunta es para ti. No, pues ahí te digo, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué respondes? ¿Qué respondo ¿Qué yo? respondes? ¿Qué responderías tú? Tú eres cristiana, tú eres cristiano bautizado, tú estás llamado a evangelizar, tú estás llamado a compartir esa experiencia que tú nos hablabas. Tú hablaste de compartir tu vida, hablar tu experiencia de vida. Por lo tanto, nadie te detiene. Tú no tienes que pedirle permiso ni a tu párroco, ni a tu diócesis, ni al Papa de hablar de esa experiencia de Dios que tú tienes, sea de persona a persona física o sea en tu página personal de Facebook. Otra cosa es que tú vayas a hablar en nombre de la parroquia o en nombre del grupo que tú representas, ya eso es otra cosa. Si tú vas a hablar como título de la parroquia, como título de, ya es diferente. Ahí sí tienes que cuidar muy bien lo que vas a decir, porque no estás hablando en nombre personal tuyo, sino de la parroquia o qué sé yo. Yo como sacerdote y como franciscano soy figura pública. Entonces tengo que tener mucho cuidado de lo que proyecto, porque todo lo que digo representa lo que represento detrás por el ministerio que tengo. Pero en una persona como cualquier otro laico tiene más libertad que yo inclusive para poder expresar cosas que yo no puedo porque estoy limitado por mi propia ordenación y por los requerimientos canónicos. Y esa sería, no sé qué complementarías tú, Marco. Oye, respondiste muy bien, querido. Es justo lo que iba a decir. Yo en este tiempo he estado trabajando en la imagen de Internet como la imagen del desierto en los evangelios. ¿Por qué Jesús pudo multiplicar 2 veces los panes en el desierto según el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, en ese entorno tan interesante? Porque el desierto no le pertenece a nadie. Y porque como no le pertenece a nadie, ahí cabe todo el mundo. Si Jesús hubiera pedido permiso a, no sé, a la suegra de Pedro para hacer esa comida en su casa, capaz que la suegra le dice, oye, esa gente no cabe aquí, te toca buscar un lugar más amplio, ¿no? Entonces el desierto y el internet, para usar esa imagen bíblica, es abierto, ahí cabe todo el mundo, todos pueden sentarse y compartir el pan allí. Entonces, como es un espacio justamente, ¿no?, libre, sin fronteras, pues te permite a ti, por supuesto, evangelizar justamente desde tu testimonio, desde lo que tú piensas, desde lo que tú vas sintiendo, desde lo que tú vas experimentando, ¿no? Esto me parece muy importante. No hay ningún requisito que llenar, no. Por supuesto que hay mucho que aprender, conocer herramientas y demás, pero creo que lo primero es que sepas eso, que tu testimonio cristiano es lo fundamental para evangelizar en redes sociales, y en todo lo demás me suscribo a lo que ha dicho el padre Lalo, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Marco, otra pregunta de la audiencia dice, ¿cómo, y esto está bien interesante, cómo fue el proceso, Marco, tuya, de pasar de creador digital a estudiante de teología? Ok, bueno, mira, yo empecé a estudiar teología porque me preocupa la iglesia, porque me preocupa el cristianismo y porque me preocupa la gente que forma la iglesia conmigo y que construimos la iglesia juntos. Me paso a estudiar teología porque creo que la voz teológica poco o nada aparece en las redes sociales. En las redes sociales, en el scouting que yo hago, revisando quiénes están en redes sociales, encuentro sacerdotes, predicadores, evangelizadores, que lo que hacen justamente es compartir lo que van experimentando, su experiencia, sus predicaciones, sus reflexiones, que está todo muy bien. Pero digo, ¿dónde están los teólogos que están en la academia, los que están investigando, los que saben las últimas cosas que se están diciendo sobre esto, sobre aquello? Pues no aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque están dedicados a la academia. Entonces me meto a estudiar teología justamente con la intención de hacer un puente entre lo académico, entre esa teología de oficina que dice Papa Francisco, a que esa teología aterrice también en el continente digital y empiece a decir algo
¿no? La teología también tiene algo que decir, tiene algo que expresar, algo que proponer en la reflexión. Entonces yo paso de ser un evangelizador a estudiar teología justamente porque creo que la mejor manera, al menos para mí, en mi vocación, de servir a los hermanos, a las hermanas que están allí, es formarme todavía muchísimo más para poder acompañarlas también en sus propias preguntas, ¿no? Y tratar de que la teología no se quede tanto en papers y en revistas de investigación que muy poco se leen en nuestros ambientes parroquiales, a que la teología, bueno, empiece a decir cosas interesantes allí donde está habitando la gente, ¿no? Así al ejemplo de Pablo. Muy bien, Marcos. Otra preguntita que tiene nuestra gente querida que nos está viendo. ¿Cuál es el mayor reto en la evangelización con jóvenes, con adolescentes? ¿Qué estrategias tú recomendarías? Porque es una población bastante difícil y especialmente si somos adultos ya de edad diferente completamente. ¿Cómo hacer para que ellos, aunque estemos utilizando algo tecnológico, sea atractivo para ellos en el área de la evangelización? Yo creo que el primer pecado que tenemos en ese sentido es creer que lo que está de moda evangeliza. Eso es lo primero que quiero decir. No lo que está de moda entre los jóvenes evangeliza. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, yo creo que es importante hacer pastoral con ellos, no para ellos. No es pastoral para los jóvenes, no, es pastoral con los jóvenes. Y tercero, empecemos a hacer de nuestras parroquias y comunidades espacios seguros. Un montón de jóvenes no vienen a la iglesia porque la iglesia ya no es relevante para ellos. Un montón de jóvenes no vienen a la iglesia. Yo soy un joven y por tanto estoy hablando con toda la experiencia que yo también he escuchado de la gente que me acompaña, de mis amigos y hermanos que no están en la iglesia. No vienen porque en este espacio no pueden ser ellos, no pueden preguntar, no pueden. Entonces, es como que vamos a hacer pastoral juvenil, pero para que estos jóvenes que vengan sean adultos. No, son jóvenes y por tanto, siendo jóvenes, tienen preguntas, tienen su toque de rebeldía. Nosotros los jóvenes decimos las cosas así como nos van saliendo. Bueno, se supone que tenemos que acompañarlos. ¿Para qué? Bueno, para que en su proceso de crecimiento vayan mejorando, por supuesto que sí. Pero nosotros queremos lo mejor, no como no vamos a seleccionar quiénes son los jóvenes que vienen. No, no. Tratemos de abrir un poco más el espectro para que todos ellos encuentren en el seno de nuestra comunidad justamente que se les escucha, que se les acoge, que se les abraza y que se les invita a ser mejores seres humanos. Por supuesto, eso es una tarea evangelizadora innegable, pero lo primero es acogerlo. Pero entonces lo que hemos hecho por muchísimo tiempo es pastoral para jóvenes, no con jóvenes. Entonces hay que estar ahí donde están ellos, permitirles que sean, ¿no? No son jóvenes, no son adultos en cuerpos de jóvenes, son jóvenes. Y ustedes saben más que yo cómo somos los jóvenes. Tienen experiencia de cómo son sus hijos, sus sobrinos, la gente que les rodea. Pero los jóvenes somos así. Vemos un video de YouTube sobre una novela de Da Vinci y ya creemos todo lo que nos dice el YouTube. Ay, entonces mira que la iglesia hizo tal cosa. Bueno, acojamos esas preguntas, acojamos esas muestras digamos, de esas fake news que también aparecen. Acojámosla. ¿Para qué? Para acompañar en el proceso. Un joven a los 18 no tiene por qué comportarse como alguien de 30, tiene que comportarse como alguien de 18 y nosotros como iglesia a ayudarlos, a acompañarlos, a que vayan creciendo en la vida de Jesús, en la vida espiritual. Entonces mucha gente, muchos jóvenes se privan de ir a la iglesia porque justamente la iglesia no les representa un lugar seguro, un lugar donde puedan ser ellos, donde puedan hablar, donde puedan dialogar, donde puedan preguntar. Esa imagen de la... Arrimadito, Dale, dale, dime. sí, Marco, arrimadito un poquito esa pregunta, porque va también con esta. Otra persona preguntaba qué páginas de redes sociales tú recomiendas para entrar en este diálogo con los jóvenes adultos. Qué páginas. Bueno, gente que está haciendo buen diseño, por ejemplo, Catholic Link, es gente que tiene una propuesta muy interesante, muy pedagógica. Catholic Link tienen redes sociales y página web, me parece que es una propuesta muy interesante que yo sigo bastante con frecuencia. Hay otra que se llama Take Me Backers, que es una comunidad de México que también está haciendo cosas interesantes. Alguien o un grupo de gente que para mí lo hace excelentemente bien son los jesuitas de España, con su página pastoral SJ.
Me parece que lo han hecho muy bien, que han entendido muy bien el tema, tienen a la cabeza a José María Rodríguez Olaizola y bueno, tenerlo a él allí ha sido una ventaja porque pues Olaizola ha entendido bastante bien el tema de la comunicación digital. Entonces, una página web que yo recomiendo mucho es Pastoral SJ de los jesuitas en España. Me parece que es un gran ejemplo de lo que podríamos hacer, ¿no? De lo que podríamos ir avanzando. Rezando Voy, por ejemplo, es una gran propuesta también, muy moderna, muy actualizada en el formato podcast. Entonces yo creo que esas serían como mis opciones que creo que pueden ir revisando ustedes para copiar lo que les funcione y lo que no, bueno, está bien, pero para tener ahí ideas de por dónde va la cosa, ¿no? Joan García de la Pastoral Migratoria en Chicago nos dice que, te dice a ti, Marco, que hay que ser para poder hacer, que excelente. Carlos Morales dice que con tanta diversidad cultural, nivel de formación y experiencia entre los comunicadores digitales, ¿cuál entonces ha de ser la actitud del que pretende aprovechar el encuentro para comunicar o testimoniar la fe? Miren, esto lo dice la filosofía y lo ha dicho hace bastante tiempo. Ustedes saben que a la sociedad actual se le han dado tantos nombres, ¿no? Bauman dice que es la sociedad líquida, algunos hablan de la sociedad del ruido, algunos hablan de la sociedad del hiperespectáculo. Byung-Chul Han, que es este filósofo alemán, coreano, habla de la sociedad de lo pulido. Y una de las grandes tentaciones que tenemos en redes sociales es que si a mí no me gusta el contenido de Pepito Juanito, yo lo dejo de seguir. Si a mí no me gusta el contenido de Claudia López, yo borro el contenido de Claudia López. Y entonces termino creyendo que el mundo es lo que yo creo o lo que a mí me gusta del mundo. Con toda esta idea detrás del like, del follow, lo que yo estoy creando es un mundo donde lo que yo encuentre en mis redes sociales me guste y me plazca y vaya acorde a lo que yo pienso. Pero esa no es la vida real. La vida real tiene tensiones. En la vida real uno se encuentra con gente que no piensa como uno. Entonces yo creo que lo más importante es crear una cultura de encuentro y empezar a ¿cómo decirlo? Como a integrar en nuestro pensamiento teológico, pastoral y espiritual que la iglesia, tanto como el mundo, es diversa. Y que el Espíritu Santo no crea uniformidad, sino unidad en la diversidad. Y para eso el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium deja un numeral muy precioso que dice: a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto les puede parecer una perfecta dispersión. Vayan a Evangelii Gaudium y busquen ese numeral, ahorita lo pierdo cuál es el punto. Pero tiene que ver con eso, con que nosotros podamos estar en el continente digital también entendiendo que va a haber opiniones diversas y que eso está bien y que solo así se puede construir diálogo y encuentro. Pero cuando yo voy con la actitud de que mi verdad es la única verdad, pues eso puede funcionar en la parroquia, eso puede que funcione en la iglesia católica, pero en el continente digital no, porque en el continente digital todos, absolutamente todos tenemos poder de opinión. Hace unos años solo opinaban los que estaban en la televisión y los que escribían en periódicos. Pero ya no. Ahora cualquiera que tenga un perfil en red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram, puede opinar sobre lo que tú dices. Por tanto, desde ya ir disponiendo el corazón con una actitud de compasión y de acogida a quienes no piensan como nosotros. No solo fuera de la iglesia, sino y sobre todo dentro de la iglesia donde hay tantas posiciones teológicas diversas. Entonces empezar a coger eso, porque si no, vamos a crear nosotros un mal que ya hemos visto que no funciona. Miren nuestra América, donde la situación política ha creado una cultura donde lo único que se escucha es quienes están en el poder y quienes piensan como quienes están en el poder. La iglesia no puede convertirse en una cultura como esa. Tiene que ser una casa de oración para todos, como va a decir el segundo Isaías en aquella profecía. Aceptaré el culto de todos los pueblos y mi casa será casa de oración para todos. Entonces yo creo que esa es la actitud, que justamente podamos crear proximidad entre aquellos que piensan diferente, porque a la hora del café o del té, a propósito del programa del Padre Lalo, a la hora del café o del té, cuando nos sentemos a compartir el pan, seremos hermanos. A pesar de que pensemos distinto, tengamos una posición distinta, a la hora del café y del té somos hermanos. Entonces yo creo que eso es muy importante en el continente digital, donde hay tanta diversidad de opiniones y tanta libertad para opinar.
Otra preguntita dice, ¿cómo has aplicado tú, Marco, las 4 conversiones en tu ministerio? ¿Qué frutos has obtenido al vivir personalmente las 4 propuestas que tú nos has ofrecido esta noche? Mira, yo creo que lo primero que te diría es que me sorprende mucho que la gente que luego me da el feedback de lo que yo voy proponiendo, me digan, te agradezco porque estos espacios no los encuentro en mi parroquia. Te agradezco porque estos espacios no los propicia mi párroco o mi líder de comunidad. Te agradezco porque escuchas mis preguntas. Mi experiencia, y por eso sigo afirmando estas 4 conversiones cada vez que me preguntan, porque en mi experiencia funcionan. Y porque en mi experiencia la gente se siente contenta y alegre de que al menos haya alguien que le escuche. Porque lastimosamente nuestros párrocos, nuestros curas tienen 8 misas, 20 confesiones y no siempre tienen tiempo para sentarse a responder preguntas. Pues es entendible, lo entendemos. Bueno, nosotros como laicos, ¿qué estamos haciendo para apoyar a nuestros curas, para ayudarlos a seguir construyendo la iglesia? Pues deberíamos estar ahí para acompañarnos. Entonces, en mi experiencia, lo que yo voy descubriendo es que mucha gente se siente contenta, feliz de que pueda proponer sus preguntas, de que sea escuchada, de que se le responda con extensión, de que se le envíen materiales para estudiar, para leer, que se le recomienden autores, que se le recomienden oraciones. Yo creo que eso ha sido, en mi experiencia, algo precioso, que la gente hoy se sienta cerca, no hay esa distancia y esa barrera de Marcos Salas, el predicador. No, somos hermanos, trato de eliminar eso desde el principio. No, aquí está mi número, aquí está mi email, lo que necesitas es estudiar la orden, y creo que esa disponibilidad para ayudarnos y para apoyarnos como hermanos, a mí me ha hecho mucho bien a nivel espiritual y a nivel de mi vocación como teólogo, pero también sé que a la gente le ha hecho bien descubrir que al menos hay, yo no soy el único, que hay muchos que están ahí dispuestos para escuchar, para conversar, para dialogar. Entonces, eso para mí es muy, muy importante. Yo incluso he tenido la oportunidad de a otros jóvenes de otros países que me conocieron por redes sociales acompañarlos espiritualmente. Me dicen, oye, mira, tengo esta crisis. Y yo, bueno, mira, si quieres la otra semana dialoguemos, mira, este es mi Zoom. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí y espero que también para los demás, de acompañarnos, de escucharnos. Y sobre todo en este tiempo de crisis a propósito de la pandemia, ¿no? Es lo que yo diría. Ok, tuve que cambiar con la tecnología completamente aquí porque mi celular tiene 10 minutos de batería y pasé ahorita a la otra laptop que es con la que uso Cafecía, pero tengo que apagar aquí el volumen. Querido, no te escuchamos. Estás en el celular, está... Ahora sí, Perdón. listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Cuando estás en todo esto, como lo que me pasa actualmente, de que pasas con un instrumento, se te fue el internet, se te cayó, pasó el programa, no lo estaba, ¿qué haces con todo esto de la tecnología? Porque está muy bien, pero estamos dependiendo de algo externo a nosotros. Y quieres compartir tu experiencia, quieres hacer todo eso, pero vinieron factores externos que te impide eso. ¿Qué hago? La pregunta. Eso me encanta porque eso desde la antropología teológica significa nuestra condición limitada de seres humanos y eso es precioso. Es precioso que también nos pase porque así vamos descubriendo que también tenemos limitaciones y que también Internet tiene sus limitaciones, no es todopoderoso, no lo puede hacer todo. Por ejemplo, la presencialidad, evidentemente, tomarnos un café presencial. Pero creo que cuando nos pasa eso, la mejor actitud que podemos tener es de aceptarlo, de asumirlo y de entenderlo como parte de las limitaciones del ser humano. Ni siquiera esto tan poderoso que se inventó, que es el Internet, es súper poderoso. Entonces creo que eso también es un signo de Dios para decirnos, bueno, están las limitaciones. Igual buscar todos los canales, ¿no? De pronto el WhatsApp, yo en estos días me pareció una cosa muy linda y te lo cuento así, les cuento a ustedes de título personal. Acompañé una comunidad en Venezuela con una charla que me pidieron y la hice por WhatsApp. Entonces iba mandando los audios de 5 minutos por WhatsApp y fue una experiencia interesante. Yo estaba esperando que fuera por Zoom, pero no, terminó siendo por WhatsApp y eso me pareció también una propuesta muy interesante. Cómo también podemos ir buscando las formas, como en Venezuela, lastimosamente, y oramos por este bello país, el Internet a veces tienen, a veces no tienen, entonces los jóvenes de allá se dijeron, bueno, no nos vamos a estresar.
no vamos a usar Zoom porque se nos cae el Zoom, no usemos Instagram, usemos WhatsApp. Y fue una cosa preciosa, muy bien pensada. A mí, que estando en las redes sociales, no se me ocurrió y lo agradecí un montón. Entonces, buscar también esas otras estrategias para poder tener la mayor variable o la mayor cantidad de variables digamos, chequeadas, ¿no? Eso me parece interesante. Muy bien, déjeme revisar por acá si habrá alguna otra preguntita. Hay 3 comentarios más en nuestro chat. Dice, ¿dónde encontramos a Marcos en las redes? Yo estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como @soymarcosalas. En YouTube también estoy como Marcos Salas. Y en YouTube tengo un programa de teología justamente que se llama Teología en Casa. Llevamos 5 temporadas. En este momento estamos realizando la 6ª temporada con un jesuita de Estados Unidos, el padre Pepe Ruiz, hablando sobre la oración cristiana, ¿no? Entonces ahí entran a mi canal de YouTube y ahí lo que hay es teología y formación por montones. Si a alguien le interesa, hemos hablado de muchas cosas y bueno, ahí está mi canal de YouTube. Y en Twitter, Facebook e Instagram estoy como @soymarcosalas. Ahí me pueden encontrar preguntas, dudas, lo que tengan. Ahí voy a estar disponible para acompañarlos en la medida también de mis posibilidades, porque de eso se trata, estar en las redes sociales. Marcos, una persona nos hizo una sugerencia en Facebook, dice, apoyar a los sacerdotes, dice sí, pero también a las hermanas religiosas. Por supuesto, por supuesto. Si no nos van a pegar. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Hay que también apoyar a las hermanas que también tienen muchas propuestas interesantes y bueno, hay que estar ahí también. Estoy totalmente de acuerdo. Nada que decir ni que objetar. Completamente. Bueno, Marcos, creo que al menos yo no tengo más preguntas y no hay más de la audiencia en este momento. Ha sido un honor realmente de compartir este ratito contigo, sobre todo saber que eres una persona joven, como decía una de las personas que preguntó, que te llevó esa inquietud a unir estas 2 cosas, tu parte profesional de la parte del marketing, de lo digital, de las redes sociales, con llevar el evangelio. Es ir allá, es el salir a la calle que nos habla el Papa Francisco. Hay que salir a las periferias, hay que salir de nuestra comodidad y creo que tú lo has hecho muy bien, nos das gran ejemplo, has compartido tu experiencia, has compartido de tu vida con nosotros y nos motiva a seguir haciéndolo. Y a que aquellos que le da un poquito de temor echarse a las cuestiones de las redes sociales se puedan tirar sin miedo. Para nadar hay que tirarse al agua, hay que mojarse y en esta forma también. Muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu vida y creo que ahí vamos a estar tal vez molestándote en el futuro para que nos ayudes en muchas cosas en nuestras diócesis y quién quita un quite, como dicen en mi tierra, traerte ya cuando todo esto del corona termine por acá en estos rumbos a que nos sigas enseñando más de toda esa experiencia, de esos talentos que Dios te ha dado y que tú lo estás poniendo a la disposición del pueblo de Dios. Muchísimas gracias, Marco, ha sido un placer. Pues nada, a ti, querido Lalo, y a todos ustedes. Familia, estoy aquí a la orden, de verdad. O sea, escríbanme un correo, soy marcosalas@gmail.com, lo que necesiten, que para eso estamos aquí, para construir la iglesia juntos. 2 cositas para cerrar de mi parte. El Papa Francisco dice que hay que abrir las puertas de la iglesia y la interpretación que le da es muy curiosa, porque dice, hay que abrir las puertas de la iglesia no para que la gente entre, sino para que Jesús salga, que lo tenemos muy encerrado aquí adentro, ¿no? Entonces, abramos las puertas para que Jesús salga, vaya para afuera, esté con la gente, dialogue con la gente, se empape de la gente, que eso es lo más importante. Además, recuerden que la fama que tenía entre sus compatriotas no era el Señor, el Rey del Universo como nosotros, sino el borracho y el comelón, amigo de pecadores y prostitutas. Así lo conocían su gente, ¿no? Ojalá también a nosotros nos conozcan como la gente que está ahí empapada de la gente, del pueblo. Creo que eso es muy importante. Y lo segundo, de verdad, preguntemos, acompañémonos en la medida de lo posible. ¿Cómo podemos hacer en este tiempo para acompañarnos? Pues eso, busquemos contactos, estemos cerca de la gente que nos pueda ayudar, no tengamos miedo a preguntar,
bajemos un poquito el ego, ¿no? Yo llevo 20 años siendo el encargado de evangelización, bajémosle un poquito el ego y preguntemos. Pregúntale a tu sobrino, a tu hijo, a quien tú quieras, oye, ¿qué es lo que está de moda en redes sociales? Preguntemos, bajémosle un poquito el ego, porque creo que eso nos va a venir muy bien para, desde la humildad, construir una iglesia, una parroquia digital, una iglesia digital. Entonces, pues nada, gracias a ti por intervenir, por acompañarme, gracias aquí a los que están en Zoom, gracias a todos los que estuvieron por Facebook, aquí a la orden siempre para acompañarlos, y para mí es un gusto servirles, que para eso soy teólogo, para servir. Amén. Lía, somos todos tuyos. Gracias, gracias. Creo que nunca había visto a Padre Lalo ahí tener tantas dificultades técnicas como tú Jesucristo hoy. mío, pero me las jugué como un vaquero. Gracias, gracias Padre Lalo por siempre acompañarnos. Pueden seguir a Padre Lalo también en su programa Cafeteando con Padre Lalo los miércoles a las 4 de la tarde o 3 de la tarde hora del este. 4 de la tarde, después queda grabado. 4 de la tarde hora del este, y también agradecer a Marcos. Yo me crucé con Marcos en las redes digitales, ahí lo encontré. Y creo que Dios me lo puso ahí y dije, no, Marco tiene que estar en la masterclass. Así es que también quiero promover las redes de Marco. Marco tiene mucho talento. Nosotros aquí en Estados Unidos, en la iglesia, ¿no? Hemos entrado tarde a esta era digital. Si necesitan los grupos de oración, las diócesis, las parroquias, ¿no? Proyectos de marketing, proyectos de creación digital, ya Marco les dejó su contacto. Soy marcosalas@gmail.com. No quiero irme sin antes agradecer a toda la gente que está aquí presente, los que están conectados por Zoom, muchas caras familiares como siempre, pero también hay gente que nos está viendo desde Facebook, desde México, a Lupita, queremos mandarle saludos, a Griselda Álvarez, a nuestro amigo y compañero José Amaya de la Arquidiócesis Militar, la Arquidiócesis Castrense en los Estados Unidos, Paula Flores, Rodrigo Rojas, que nos acompaña desde St. Anthony Seminary en El Paso, Texas, Juan Daniel Cortés y todas las personas que están conectadas desde las redes, la hermana Sonia, Suni Colman, Marilyn Sullivan, etcétera, etcétera. Así es que gracias a todos ellos. Y antes de irnos, quiero comentarles que seguimos con esta serie Masterclass. Esta es la tercera. La próxima semana también tenemos otra joven que, así como Marcos, está arrasando en el mundo digital, arrasando en las redes, arrasando en la evangelización de los jóvenes. Vamos a tener a Brenda Noriega, una joven mexicana, el jueves 22 de octubre con el tema El arte de acompañar a jóvenes adultos. Hoy este tema también se enfocó en cómo podemos llegar a esos jóvenes, y pues Brenda nos va a venir a profundizar en este tema. ¿Quién es Brenda? Pues mírenla ahí nada más, abrazadita del Papa Francisco en el Sínodo para los Jóvenes. Brenda es una joven comprometida con el acompañamiento y la evangelización. Ha obtenido una maestría en ministerios pastorales. Vamos a estar hablando más de Brenda en las próximas semanas, dando promoción. Pueden encontrar siempre estas masterclass por medio de Zoom o por medio de la plataforma digital de la página de la Arquidiócesis de Baltimore, del Ministerio Hispano. Así es que la próxima, en 2 semanas, esto es en 2 semanas que vamos a tener a Brenda. Entonces, queremos cerrar esta noche agradeciéndole a todos y también poniéndonos en la presencia de nuestra Madre María en este mes del Rosario. Ayer en la tarde tuvimos un momento muy lindo, los católicos de los Estados Unidos, la Conferencia de los Obispos, la USCCB, hizo una transmisión a las 3 de la tarde del Rosario, donde todos los obispos nos unimos con ellos, los fieles nos unimos en oración con nuestros obispos, como el señor Gómez desde la Arquidiócesis de Los Ángeles, con tantos obispos que estuvieron presentes. Entonces quiero cerrar esta noche agradeciéndole a nuestra Madre Santa por todas estas bendiciones, por todas estas oportunidades que nos dan, pidiendo a ella que nos mantenga firme como ella se quedó al pie de la cruz. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches a todos y nuevamente gracias a Marco, gracias Padre, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Buenas noches y que Dios les bendiga. Amén, gracias a ti. Chao, gracias. Dios les bendiga. Adiós, Cuídate. buenas noches. Ánimo. Chao. ¿Por qué te van a morir hasta ahora, pues? ¿Por qué te van a morir tan mal?